Muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Esther Litovsky, que es presidente de la oficina de UITP en América Latina, y platicaremos con ella acerca de cuáles son las perspectivas para el transporte en América Latina, cuáles van a ser los ejes de su trabajo durante su administración. Y bueno, primeramente, muchas gracias, Esther, por acompañarnos y eh, abrirnos este espacio en tu agenda de trabajo, que es muy complicada. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Es un placer para mí estar en esta oportunidad con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar y, bueno, platícame, ¿quién es Esther Litovsky? Cuéntanos algo de tu trayectoria, qué te toca hacer y cómo llegas a esta posición en UITP. Bueno, les cuento. Yo soy licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Me gradué hace ya 42 años de la facultad. Ni bien terminé mi carrera universitaria, hice un posgrado en Planeamiento y Economía del Transporte, que era dictado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Ahí nació mi pasión por el transporte, y la verdad es que ya han pasado 42 años y mi pasión por el transporte sigue intacta, sino al contrario, se ha renovado permanentemente. Yo empecé mi carrera profesional una vez que terminé el posgrado, trabajando en la Secretaría de Transporte de la Nación. Trabajé por más de 10 años ahí, y también trabajé en la empresa Subterráneos de Buenos Aires. En ese momento era una empresa estatal que operaba el subte de Buenos Aires. Estuve ahí también varios años, era gerente de planeamiento de esa empresa. Posteriormente, el subterráneo de Buenos Aires se concesionó, así como se concesionaron también todos los ferrocarriles suburbanos acá en el área metropolitana de Buenos Aires, y cuando se concesionó el subterráneo me llamaron para que vuelva a ocupar el cargo de planeamiento que había tenido durante la gestión estatal. Así que volví a la empresa privada Metrovía, que era la operadora del subte de Buenos Aires, y bueno, estoy acá hace ya casi 28 años. Yo soy gerente de planeamiento estratégico, control de gestión y administración de contratos de esta empresa. Dentro de las responsabilidades que tengo bajo mi área está representar a la empresa Metrovías en todos los organismos internacionales a los que pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la AMIS, que es la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Ahí coordino el comité de planificación desde el año 2003. También participamos en COMET, Benchmarking Group, que es Community of Metros, es una comunidad de metros que está coordinado por el Centro de Estrategia de Transporte del Imperial College de Londres. Ahí también participo desde el año 2003. Y, por supuesto, en UITP, donde hemos tenido una muy activa participación, y desde el año 2007 al año 2011 me tocó ser vicepresidenta de la División América Latina. Como gerente de la empresa Metrovías siempre le puse mucho el foco a los organismos internacionales, porque la verdad es que yo estoy convencida que la única forma de aprender y de hacer las cosas cada vez mejor es haciendo intercambio con el resto de los sistemas que hay en todo el mundo. Ahí uno aprende de los errores, aprende de los aciertos, aprende cosas que a otro le ha ocurrido antes y a uno le pasa después, y uno no sabe cómo resolver problemas y ya ve que otro pasó por esos problemas y pudo resolverlos. En fin, la verdad es que siempre entendí que los organismos internacionales son fundamentales para poder hacer una buena gestión dentro de la empresa. La verdad es que yo me desempeñaba en este cargo en Metrovías, y llegó la pandemia en marzo del 2020. Poco tiempo después de empezada la pandemia recibí una oferta de UITP preguntándome si me interesaba formar parte de lo que se llamó Task Force COVID-19, que es un grupo dentro de UITP de lo que se ocupa de dar soporte a todos los miembros de UITP en los temas que tienen que ver con el COVID. Cuando recibí esa propuesta, la verdad es que me llenó de ilusión, porque el COVID ha sido un drama para todos, y tener que enfrentar ese drama siendo operadores del transporte público era una responsabilidad realmente enorme, porque teníamos que dar un servicio que se consideraba esencial, cuidando la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros usuarios.
Entonces, poder compartir esa experiencia con otros sistemas de transporte público del mundo era importantísimo para que uno pudiera sentirse por lo menos confiado de que estaba haciendo las cosas como se estaban haciendo en el resto de los lugares, de la mejor forma posible. El grupo Task Force COVID todavía sigue en funcionamiento, yo sigo participando, y la verdad es que nos da un apoyo enorme a todos los miembros de UITP. Y ya para fin del año pasado, a fines del 2020, también recibí una propuesta porque nuestro amigo Yurandir Fernández, que era presidente de la UITP América Latina, un excelente profesional, gran amigo, gran colega, bueno, él vencía su mandato y hacía falta que asumiera un nuevo representante. Y cuando me preguntaron si me interesaba, por supuesto, la verdad es que me gustó muchísimo la propuesta, me postulé al cargo y bueno, afortunadamente fui elegida y bueno, aquí estoy para el periodo 2021-2023 y espero poder hacer lo mejor para todo el transporte público en América Latina. Y en ese periodo te estaremos acompañando durante tu administración con todo gusto y cuenta con el apoyo de AMTM para poder hacer cosas aquí en México. Y platícame una cuestión muy rápida, querida Esther. ¿Cómo es el transporte en Argentina? ¿Cuánta gente se mueve? ¿Cómo ha impactado el COVID allá en la República de Argentina? Bueno, el área metropolitana de Buenos Aires es una de las áreas metropolitanas importantes del mundo, no se lo voy a explicar a México, que obviamente nos supera, pero el área metropolitana de Buenos Aires es realmente un área metropolitana muy importante, tiene 15 millones de habitantes. Yendo particularmente al subte, que es el sistema que opera Metrovías, Metrovías en el subte transportaba antes de la pandemia 1.300.000 pasajeros, y bueno, durante todo el año 2020 no llegó a superar el 10% de esa cifra, no llegamos a superar los 130.000 pasajeros. La política que se aplicó acá en el área metropolitana de Buenos Aires fue una política muy restrictiva, prácticamente todo el año 2020 nosotros estuvimos en cuarentena, desde marzo hasta noviembre estuvimos prácticamente sin salir de nuestras casas, ha sido una política que se diferencia un poco de otros lugares, ¿no? Que no han sido tan restrictivos. Y lo que puedo decir es que, bueno, tuvimos gran parte, más o menos la mitad de las estaciones estuvieron cerradas gran parte del año 2020. Recién en el año 2021 empezó a aflojarse un poquito las restricciones, ya después se empezaron a abrir lentamente las estaciones, para mitad de año se empezó a autorizar de que viajen 40 pasajeros parados por coche, al principio eran 15, después se aumentó a 40, y la restricción de los 40 pasajeros parados por coche todavía sigue vigente, a pesar de que ya ahora, desde septiembre, están todas las estaciones abiertas, y que, bueno, se permite que viaje todos los usuarios, no solamente los esenciales. Pero acá en Buenos Aires, y sobre todo en el metro, que es el sistema que opera Metrovías, ha sido muy duro. Nosotros en estos momentos en que por fin tenemos todas las estaciones abiertas, pueden viajar 40 usuarios de pie, además de los pasajeros sentados, y puede viajar cualquier usuario. Nosotros ahora estamos en el 30% de la demanda prepandemia, estamos aproximadamente en 400.000 usuarios por día. Así que la verdad es que acá lo hemos sufrido mucho. Sin embargo, lo que tengo para decir, en los trenes la cifra es mayor, en los trenes suburbanos la demanda está aproximadamente en un 50% de la prepandemia. En los buses es aún mayor, los buses están transportando un 70% de la demanda prepandemia, y el gran drama es el auto particular, ¿no? Donde está aproximadamente en un 95% de lo que había antes de la pandemia, lo cual sabemos que es una catástrofe desde el punto de vista económico, social y medioambiental para nuestras sociedades. Así que ese es un reto sobre el que va a haber que trabajar y que se está trabajando. Eso me queda claro. Y, oye, ¿y qué medidas implementaron ustedes en su sistema de Metrovías para
mitigar el tema del contagio en el sistema de transporte? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Entendiendo que había Bueno, poca demanda. afortunadamente ya al poco tiempo de comenzarla, no sé si recuerdan, pero al principio de toda la pandemia hasta la Organización Mundial de la Salud recomendaba no usar barbijo. Bueno, afortunadamente eso se dio vuelta bastante rápido y acá en Buenos Aires esa prevención del uso del tapabocas o barbijo se aplicó muy rápido. Entonces empezó a ser obligatorio el uso en el transporte público. Por supuesto, desde Metrovías, las medidas que se implementaron de limpieza y desinfección han sido de acuerdo con lo último que nosotros estábamos viendo que se hacía en los lugares del mundo donde se estaban aplicando las técnicas más efectivas. Nosotros, dentro de todo, en América Latina, tuvimos la suerte, podemos decir entre comillas, que la pandemia llegó después de lo que llegó en Asia y en Europa. Y entonces tuvimos la posibilidad, y UITP fue fundamental para eso, de poder aprender mucho de lo que estaba ocurriendo en Asia y sobre todo en Europa, y aplicar las medidas que ya se habían probado en Europa de que eran más efectivas. Por supuesto, también al principio nosotros dividimos a nuestra población en burbujas, para que gente de una burbuja no se mezcle con la otra, para que si había alguna persona, en principio ya sospechosa de haberse contagiado, se aislaba toda esa burbuja, no hacía falta aislar a toda la gente que trabajaba en esa zona. Y por supuesto también a los mayores de 60 años se les dijo que no vengan a trabajar, la gente con comorbilidades, gente con algún tipo de enfermedades, tampoco venían a trabajar. Así que, bueno, fueron las medidas que se adoptaron las que de alguna manera posibilitaron que en Metrovías realmente no pegue mucho la pandemia. Por supuesto que lo que nosotros cuidábamos muchísimo es tanto la salud de nuestros trabajadores como la de nuestros usuarios. Pues es un gran reto para el sector transporte en toda América Latina poder mitigar ese estigma de que es una fuente de contagio. Y bueno, ¿tú cuál crees que es el papel del operador en transporte público ante esta circunstancia? ¿Cuál sería la dimensión de sus actividades a partir de este momento que va a cambiar la modalidad en que nos movemos diariamente, como tú bien señalas, en nuestras ciudades, ya sea en América del Sur, América Central o acá en México? Bueno, en realidad empezaste diciendo algo que fue lo que a mí más me motivó en el tema del Task Force COVID-19 de UITP. Desde que empezó la pandemia en muchísimas ciudades del mundo, de las cuales Buenos Aires fue una de ellas, el transporte público fue estigmatizado como que era uno de los grandes lugares de contagio. Entonces, ya desde un primer momento, mi interés fundamental fue centrarme en, bueno, a ver qué estudios científicos había en el mundo, porque se estaban haciendo muchos estudios científicos que eran difíciles de llevar a cabo porque al principio recién estaba empezando la pandemia y entonces tampoco se sabía mucho sobre este virus. Pero ya por el mes de mayo, junio del año pasado, del 2020, empezaron a hacerse estudios para ver cómo se provocaban los contagios y dónde eran los lugares más riesgosos y de qué manera en esos lugares riesgosos se producían los contagios. Y afortunadamente, algo que desde un principio los estudios científicos veían, es que el transporte público no era un lugar de contagio. Recuerdo que todo esto era lo que nosotros veíamos en el Task Force, ¿no? Los primeros estudios científicos, el primero incluso fue de un japonés, que lo veía como una cosa muy sorprendente de que el transporte público no fuera un lugar de contagio, porque decía, los trenes suburbanos de Japón, que viajan absolutamente llenos, porque en ese momento todavía estaban, ya estaban llenos, digamos, después de que había empezado la pandemia, decían,
no se encuentran contagios. Y fue este estudio de Japón el que decía, bueno, evidentemente el uso del barbijo, porque ahí toda la gente en Japón usaba barbijo, y también descubrió algo que fue la primera vez que se vio, el hecho de que no se hable. Este estudio de Japón lo que señalaba era que el hecho de que la gente viajaba en silencio, entendían que era una de las causas fundamentales por las cuales no había contagio. Con lo cual ellos decían es, evidentemente los lugares donde se habla, se canta, se grita, son lugares muy propensos a los contagios. En cambio, un lugar donde la gente usa barbijo y no habla es un lugar que minimiza completamente los contagios. Bueno, después vinieron muchísimos estudios posteriores y la verdad es que a esta altura ya hay disponible más de 30 estudios científicos y afortunadamente todos ellos concluyen en que el transporte público no es un clúster de contagio. Entonces, este es un tema importantísimo porque una vez que se ha estigmatizado tanto el transporte público como lugar de contagio, los usuarios realmente quedaron muy atemorizados. Y nosotros tenemos que en todos nuestros sistemas la demanda ha bajado muchísimo. Nosotros podemos ver, hay algunos lugares de Europa o de Asia donde han llegado a recuperar un 80%, salvo lugares muy puntuales, un poco más que eso, pero los lugares donde han llegado a un 80% de recuperación, después, producto de una nueva ola del virus, también tuvieron que cerrar actividades, volvió a bajar. Entonces, lo primero que vemos es que como operadores, el primer gran reto que tenemos es recuperar la confianza de los usuarios, que los usuarios vuelvan, que se sientan tranquilos, que es un lugar seguro. Ese es un reto importante. ¿Dónde están nuestros usuarios? Los usuarios que no tenemos, ¿dónde están? Y bueno, sabemos que hay una parte que se han ido al automóvil particular, porque también la gente sentía que viajando en automóvil particular, sin duda estaba con menos posibilidades de contagiarse. Si viajaban solos, obviamente sentían esa tranquilidad. Después tenemos usuarios que algunos se han ido a los buses. En general los buses recuperaron más la demanda que lo que la han recuperado los metros, pero también sabemos que tenemos el teletrabajo, las compras por internet, los estudios desde la casa, que todo eso nos están quitando muchos de los viajes. Y acá entramos en un tema que es complicado para nuestros sistemas de transporte, que es el tema de cómo se financian nuestros sistemas, porque si nosotros estamos con una recuperación de la demanda, en estos momentos en el mundo y también en América Latina, los sistemas, la mayoría están en aproximadamente entre un 50 y un 60% de recuperación de demanda. Bueno, tener un 40% menos de demanda para nuestros sistemas desde el punto de vista financiero es una catástrofe, realmente. ¿Quién ayuda a financiar eso? Nosotros tenemos algunas ciudades y algunos países de América Latina que están teniendo el aporte que necesitan, pero eso no ocurre en todas las ciudades, no ocurre en todos los países. Y esto realmente es un reto tremendo, porque el transporte público sabemos que tiene que ser sostenible, sabemos que hay que apoyarlo para que pueda seguir dando su servicio, porque el transporte público es fundamental para la movilidad sostenible en nuestras ciudades. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de mucha ayuda financiera para la mayoría de nuestros sistemas. Y por otra parte tenemos gobiernos que realmente en América Latina, en general, son gobiernos que no tienen demasiados recursos y que además por el tema de la pandemia están dedicando muchos recursos a otras actividades que normalmente no tenían que gastar, desde ya lo que tienen que dedicar para salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, son sistemas que están sufriendo mucho porque aunque los gobiernos realmente tienen mucha voluntad de sostenerlos, en muchos casos no tienen posibilidades de hacerlo en la medida en que los sistemas lo están necesitando. Entonces, eso realmente es un desafío que estamos viviendo. Y bueno, en este tenor, ¿cuál crees que ha sido el papel del transporte público, ya sea en la modalidad de bus o metro, cuando nos encontramos
bien decía, ciudades vacías, donde se implementa home office, donde se implementan clases a distancia, donde tiene un detonante impresionante el comercio a distancia, pero el servicio de transporte no se dejó de prestar. Considerando que hay personas que por la naturaleza de su trabajo no podían hacer home office, tenían que ir o a la planta productiva o al hospital o a alguna dependencia. ¿Cuál crees o cómo definirías tú el papel del sector transporte durante toda esta pandemia que llevamos cerca de un año, no 8 meses, 9 meses aproximadamente? El transporte público fue fundamental para poder trasladar a los trabajadores esenciales que tenían que ir a trabajar. Trabajadores esenciales donde tenemos los trabajadores de la salud, donde tenemos la gente que iba a atender los supermercados para que toda la población pudiera ir y acceder a comprar los alimentos, a la farmacia, a comprar los productos que necesitaba. La verdad es que el transporte público cumplió un rol central. Y pensemos una cosa, los trabajadores esenciales que podían tener su auto particular, en general durante la pandemia lo han utilizado, pero hay muchos trabajadores esenciales que no disponían de auto particular, que eran de los sectores más vulnerables, más humildes, y que normalmente son las personas que viven más lejos del centro de las ciudades, porque sabemos muy bien que las viviendas en la periferia son más económicas de lo que son en el centro de las ciudades. Entonces, mucha gente que tenía que ir a trabajar sí o sí porque eran trabajadores esenciales, encontraron en el transporte público el medio para poder hacerlo. La verdad es que en ese sentido también tenemos que recordar que los trabajadores del transporte público han sido de alguna manera héroes también en todo este periodo en que prácticamente el 80-90% de la población se tenía que quedar adentro de sus casas para no contagiarse, así se les decía, quédense en sus casas y no salgan, pero nuestros operadores, nuestros empleados del transporte público, como héroes salían también a trasladar a la gente que lo estaba necesitando. Así que el transporte público ha sido fundamental. Y pensemos que cuando estamos hablando de trasladar a la gente humilde, que no tenía posibilidades ni de venir en bicicleta ni a pie por las largas distancias que recorrían, ni tienen auto porque no pueden acceder a él, el transporte público jugó un rol de inclusión social fundamental, que por supuesto siempre hay que reconocerle al transporte público que tiene un rol social importantísimo en nuestras sociedades. Y en este largo proceso que hemos llevado dentro del COVID y que ha impactado duramente a todos los sistemas de transporte, ¿tú cuál crees que es la perspectiva futuro en tema de recuperación, tomando en cuenta que vamos en un proceso de vacunación, una reactivación económica? Tenemos claro que el transporte público no volverá a ser como era antes de la pandemia. Habrá gente, como tú bien puntualizabas, que va a haber gente que se queda trabajando en casa durante, ya de manera permanente. Habrá clases a distancia todavía durante un tiempo y modos a estudiantes, principalmente para esos centros educativos. Los centros comerciales también tendrán que reactivar la economía y esa gente tendrá que volver a trabajar. ¿Cuál crees que tú, desde tu perspectiva, cuál es el punto de recuperación a futuro dentro del transporte público? Bueno, a ver, ¿cómo me imagino yo la movilidad de aquí en más? La verdad es que me la imagino mucho más integrada de lo que era antes de la pandemia, y más integrada, por supuesto, más integrada entre los distintos modos de transporte público, pero eso ya lo teníamos, pero además mucho más integrada con nuevas modalidades, como por ejemplo la micromovilidad para la primera y la última milla. La pandemia nos ha mostrado que hay otra forma de vivir dentro de las ciudades, y entonces las bicicletas eléctricas, los monopatines, los scooters, seguramente van a ocupar un lugar que no ocupaban antes de la pandemia, van a ocupar un lugar mucho más relevante. Los autos compartidos también yo creo que van a tener un desarrollo como no habían tenido antes de la pandemia. De eso esto se está viendo en muchos lugares, y América Latina probablemente se lo ve un poco menos, pero sin duda esto va a llegar rápidamente a América Latina. Entonces yo me imagino una movilidad que va a ser sin duda mucho más verde, mucho más limpia, va a tener mucha más innovación, va a tener tecnología, digitalización,
y todo eso lo que va a permitir es que podamos brindar un servicio mejor para el usuario, que el usuario sienta que tiene una mejor experiencia de viaje, pero también mucho mejor para nuestras ciudades, para que hagan que nuestras ciudades sean mucho más sostenibles. Yo la verdad estoy convencida de que, más allá de lo dramático que ha sido este tema de la pandemia, nos ha enseñado de una manera muy clara y muy rotunda la importancia de la movilidad sostenible y de vivir en ciudades que sean más sustentables. Entonces, los que trabajamos en transporte público, los que conocemos esta problemática, tenemos una responsabilidad muy grande para poder difundir estos conceptos, para llegar a los tomadores de decisión en las ciudades y en los países donde trabajamos, para que ellos también tomen conciencia realmente y que puedan actuar en consecuencia para poder dar el soporte al transporte público que necesita para poder tener una movilidad sostenible. Y ante esta visión que tú tienes muy clara y que todos deseamos también, ¿cuáles crees que son los retos principales para conseguir esas metas? Tú acabas de comentar, no hay recursos financieros que alcancen, tendremos que buscar nuevas maneras de mantener sostenibles los sistemas. ¿Cuáles son los principales retos que desde tu perspectiva en América Latina tendremos para el sector? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es recuperar la confianza de los usuarios. No es solamente volver a traer los usuarios que nos han dejado en el último tiempo, porque como decíamos, el teletrabajo va a seguir y de alguna manera compras por internet también, pero normalmente lo que nosotros vemos que la tasa de generación de viajes en nuestras ciudades venía creciendo. Y seguramente va a volver a crecer la tasa de generación de viajes una vez que la pandemia se haya terminado. Para hacer unos viajes distintos a los que se hacían antes de la pandemia, seguramente. Pero la tasa de generación de viajes se va a incrementar para que la gente pueda salir más a sociabilizar. Nosotros hemos padecido lo que es la falta de socialización y de alguna manera también lo que entendimos es la necesidad de salir y estar con la gente que nosotros queremos. Entonces, lo importante, fundamental en este momento, es recuperar la confianza de los ciudadanos para que vuelvan a viajar en transporte público. Y acá justamente quería mencionar, estamos en la Semana de la Movilidad Sustentable, del 16 al 22, ha sido la Semana de la Movilidad Sustentable. Y la UITP está saliendo en estos momentos con una campaña maravillosa que se llama Mobility for Life. Esta campaña es una campaña que se va a aplicar en todo el mundo, desarrolla una historia en torno al rol fundamental que tiene el transporte público en nuestras ciudades y en nuestras vidas. Y es muy importante que todos los que somos miembros de UITP y estamos convencidos de la necesidad de tener una movilidad sostenible en nuestras ciudades, podamos hacernos eco de esta campaña, podamos divulgar esta campaña, podamos difundirla en todos los ámbitos en los que nosotros actuamos, en nuestros buses, en nuestros trenes, en nuestras estaciones, por todos lados donde nosotros podamos difundir la campaña Mobility for Life, es la movilidad para la vida, porque nuestro rol en estos momentos es de alguna manera concientizar a los ciudadanos, concientizar a los tomadores de decisión, a las autoridades de nuestros países de la necesidad de que tengamos una movilidad sostenible para mejorar la vida de las personas. Así que eso me parece que es algo importantísimo que podemos hacer y que tenemos que hacer y que en estos momentos la UITP nos da un marco fantástico para poder hacerlo. Y bueno, ahora que tocas el tema de UITP y te entusiasma hablar de todo lo que tenemos contemplado en UITP, ¿cuáles van a ser tus ejes principales de acción durante tu gestión al frente de UITP América Latina, querida Esther? Bueno, tiene que ver con esto que señalaba, ¿no? Poder concientizar a las autoridades de nuestras ciudades, a los tomadores de decisión, a los técnicos, a los políticos, de la importancia de la movilidad sostenible. Nosotros, si queremos tener ciudades sustentables,
necesitamos, por una parte, que el centro de nuestras ciudades, que tanto han sufrido la degradación en la pandemia, vuelvan a tener un lugar importante. Por ejemplo, en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad lo que está impulsando para el centro de la ciudad es la ciudad de 15 minutos. La zona central de la ciudad de Buenos Aires era una zona absolutamente de oficinas. En estos momentos uno circula por ahí, uno dice, no puedo creer lo que se ve. Es una zona prácticamente que está muerta. Encima, porque en la zona central de Buenos Aires era una zona donde había sobreconcentración. Entonces, antes de la pandemia, el gobierno aplicó políticas deliberadas para hacer migrar actividades afuera. Bueno, esta zona en estos momentos, lo que está planteando el gobierno es convertirlo también en zona residencial. Perdón. Para que pueda ser habitada por gente joven, por gente mayor, y que vuelva a tener vida. Y eso es muy importante. Entonces, el centro de nuestras ciudades tiene que ser revitalizado. No podemos concebir una ciudad que crezca, una ciudad con innovación, si no es una ciudad donde sea habitado por la gente. Entonces, nosotros sabemos que el transporte público se necesita, una vez que obviamente haya pasado la pandemia, volver a los niveles anteriores, y para eso necesitamos que haya políticas deliberadas para hacerlo posible. Esto va a dar mejores oportunidades de empleo para todos, sobre todo para la gente más humilde que no tiene otras posibilidades de trasladarse que no sean en transporte público. Eso va a hacer que nuestras ciudades sean más competitivas, que nuestros países sean más competitivos, que haya mayor productividad. Y por supuesto hay un tema del cual todavía no hablamos mucho, pero que sin duda está ahí en boca de todos, que es el tema del cambio climático. Si no se actúa ya para, de alguna manera, reducir las emisiones que provocan el cambio climático, vamos a tener en un futuro muy cercano crisis que pueden llegar a ser aún más graves que la crisis de la pandemia. Entonces, ese es un tema sobre el cual necesitan trabajar nuestros gobiernos ya. Y una forma importantísima de trabajar sobre este tema del cambio climático está en la movilidad sustentable. Entonces, todo el tema de la congestión, el aire, la contaminación del aire, el ruido, el cambio climático, la creación de empleos. Si nosotros queremos tener una ciudad que sea sostenible económica, social y medioambientalmente, tiene que tener una movilidad sustentable. Y lo único que puede garantizar en nuestras ciudades una movilidad sustentable es con un transporte público muy potente. De hecho, nosotros estamos viendo todavía cómo nuestras ciudades que fueron planificadas para el auto particular no son sustentables. Entonces, tenemos que retomar el rumbo y en ese sentido la pandemia yo creo que ha sido algo, dentro de todo el drama que nos dejó, ha sido algo que nos dejó positivo, ¿no? La visión de la necesidad y la convicción del auto particular no puede ser el eje central de nuestras ciudades. El eje central de nuestras ciudades son las personas y hay que planificar para las personas. Eso es importantísimo. Y en este sentido de la plática, UITP ha firmado distintas colaboraciones con ONU, con distintas instancias medioambientales, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable marcan que para el año 2030 debemos tener precisamente en el objetivo número 11, en sus distintos párrafos, señalan que debemos tener ciudades sostenibles y vivibles, más humanas. Y dentro del objetivo 11.2 señala que debemos tener sistemas de transporte eficientes, de calidad, sustentables, sostenibles, pero prestando atención a los grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables que tú has hecho mucho énfasis, ¿no? Pero que también deben tener ese derecho a una movilidad plena a través de sistemas de transporte eficientes. ¿Y tú crees viable que para el año 2030 avancemos en este sentido en la región de América Latina? Sí, claro que sí, por supuesto que soy optimista que sí.
antes de la pandemia, a pesar de todo lo que estaba firmado, íbamos en la dirección opuesta. La pandemia, yo creo que en ese sentido nos ha cambiado la cabeza a todos los ciudadanos. Y que vamos a empezar a avanzar en esa dirección, yo soy muy optimista con que sí, que lo vamos a hacer. Y ya para ir cerrando nuestra grata plática, querida Esther, ¿cómo desde a México podemos ayudar a UITP? Estamos en una distancia muy grande, ya se han acortado a través de estos medios electrónicos, pero ¿cómo podemos apoyar a UITP nosotros desde México en impulsar esta agenda para renovación del transporte, modernización del transporte público, tener intercambio de buenas prácticas y, como tú bien señalas, poder hablar con los tomadores de decisiones para implementar estos cambios necesarios pensando en las personas y implementar servicios de transporte eficientes, sustentables, de calidad y que mejoren la calidad de vida de las personas? Bueno, México es un socio del UITP muy activo, siempre lo ha sido, es un socio fundamental para la UITP y aún más para América Latina. El acercamiento de México a UITP a través de sus autoridades para que yo estoy convencida, como lo dije antes, que gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar, mostrarles a los tomadores de decisión cuál es el camino adecuado y mostrárselo con todos los estudios científicos que haya, con todo lo que tenemos disponible en UITP, con toda la bibliografía, con los trabajos realizados, demostrarles a nuestras autoridades cuál es el camino. Y en ese sentido, México ya va a estar colaborando mucho con UITP y UITP con México, porque, bueno, UITP tiene que entrar dentro de cada una de nuestras ciudades y nuestras ciudades abrirles la puerta a UITP como para poder ir absorbiendo esos conocimientos de las necesidades reales de la movilidad sostenible. Y bueno, y por supuesto, Mobility for Life, la campaña que está empezando, que va a durar hasta fin de año, es una campaña que es una historia, como dije antes, que va a durar unos cuantos meses hasta fin de año. Tratar de impulsar esta campaña de Mobility for Life dentro de nuestros sistemas y dentro de nuestras ciudades va a ser importantísimo, también como un paso más para lograr nuestro objetivo. Bueno, pues te ofrezco el apoyo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad en lo que podamos coadyuvar y ayudar para esta campaña que está desarrollando UITP y que tenemos claro que debemos de mejorar para los servicios de transporte con énfasis en la calidad y en el usuario para darle una mejor calidad de vida. Yo te quiero agradecer, querida Esther, estos minutitos que nos has regalado para intercambiar opiniones, conocer cuál va a ser la perspectiva bajo tu gestión de UITP, conocer un poquito más de la perspectiva en América Latina de transporte y movilidad. A nombre de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, te agradezco en verdad estos minutos y te vuelvo a extender la propuesta. Cuentas con AMTM para poder ayudar acá en México y a UITP en los temas de movilidad. Yo te agradezco mucho, Nicolás, la invitación. A mí me encantó poder conversar estos minutos y bueno, por supuesto sé que va a participar muchísimo MTM en UITP porque es un socio que ha puesto su corazón en la UITP América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Esther.